Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El Salón del Consejo de Armonía Interplanetaria era una obra de arte viviente. Columnas flotantes hechas de cristal cantor, luces suaves que pulsaban al ritmo de la respiración colectiva de los asistentes, y en el centro, una plataforma elevada rodeada de miles de delegados de todas las especies conocidas. Todo parecía preparado para una ceremonia pacífica, casi simbólica. Nadie imaginaba lo que realmente significaba ese ritual. Elías estaba ahí por accidente. Un explorador humano invitado como testigo neutral. Solo debía entregar unos documentos y regresar a la Tierra. Pero la embajadora Kaelira de Sentara lo había señalado personalmente. «Acepta el ritual de enlace, humano», dijo ella, su voz grave y llena de un magnetismo que hizo temblar hasta al traductor universal. «Lo harás en nombre de la armonía entre nuestras especies». Elías la miró desconcertado. Ella era intimidante. Su piel tenía un brillo nacarado bajo la luz del salón, y su cabello parecía un río oscuro lleno de estrellas. Tenía una postura de reina, pero sus ojos no eran fríos. Eran intensos, como si ya supieran algo de él que él mismo no entendía. ¿Es solo un gesto diplomático?, preguntó Elías, volviéndose hacia uno de los traductores. El anciano alienígena solo asintió con una leve sonrisa tensa. Elías respiró hondo. Extendió su mano. Kaelira lo tomó con fuerza. Su contacto fue como una corriente eléctrica que le atravesó los nervios. Algo vibró en su pecho. Una sensación antigua, ajena, como si una puerta invisible acabara de cerrarse detrás de él. La sala entera enmudeció. Una energía invisible se expandió desde sus palmas unidas, y el símbolo ancestral del pacto de unión brilló en el aire entre ellos. Los miembros del consejo se arrodillaron lentamente. Elías parpadeó, confundido. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Kaelira no le soltó la mano. Lo miró sin pestañear, con algo entre triunfo y rendición en sus labios. Ahora estamos unidos, Elías. No es simbólico. Es real. Has aceptado el vínculo sagrado de Sentara. Me perteneces. Y yo, a ti. ¿Qué? Espera, no. Nadie me explicó nada de esto. Retrocedió, pero su mano no se soltó. Su cuerpo se negaba a apartarse. No hay vuelta atrás. Hemos sido enlazados ante el Consejo. Si rompes el vínculo, morirás. Y si intento romperlo yo, moriré también. Elías sintió el sudor frío en la nuca. No podía moverse. No por miedo, sino porque algo en su interior no lo dejaba. Algo primitivo, visceral. No era magia. No era tecnología. Era un lazo invisible que lo atraía a ella como si su corazón hubiera encontrado su eco en otro cuerpo. Kaelira acercó su rostro al de él. Su aliento tenía un perfume metálico y dulce, imposible de describir. Nuestro destino ya no nos pertenece, humano. Lo decidiste al tocarme. Él tragó saliva. La miró fijamente. Y por primera vez en su vida, sintió que ya no tenía escapatoria. Elías intentó huir. Apenas terminó la ceremonia, se encerró en los aposentos que le asignaron en la torre oeste del Palacio Orbital. Todo era lujo alienígena. Muros que susurraban música antigua, ventanas que mostraban las estrellas como si pudiera tocarlas. Pero nada de eso importaba. Su piel ardía. Cada latido del corazón golpeaba como un tambor desacompasado. Se arrancó la chaqueta, se echó agua en el rostro, pero el fuego no cesaba. El lugar exacto donde Kaelira lo había tocado todavía brillaba con un resplandor apenas visible, como si le hubieran tatuado algo bajo la piel. Cerró los ojos, apretando los dientes. Pensó que era su gestión. Pensó que podría controlarlo. Pensó que bastaría con alejarse. Pero cada metro que lo separaba de ella dolía. Físicamente. Como si algo lo desgarrara por dentro. ¿Esto es una maldita condena?, gruñó, sosteniéndose del borde del lavamanos, jadeando. Un suave sonido metálico anunció la apertura de la puerta. Él giró bruscamente. Kaelira estaba allí, como si la hubiese invocado con el pensamiento. Llevaba una túnica corta, de tela negra con reflejos púrpura, que dejaba su espalda al descubierto.
Su presencia llenó el cuarto como si desplazara el aire mismo. «No puedes estar aquí», dijo Elías, con voz tensa. «Sí puedo», respondió ella, avanzando con lentitud. «El vínculo me guía. Y tú lo sientes, igual que yo». «No lo entiendo. Yo no pedí esto». «No importa. El lazo ya existe. Está vivo. Nos responde». Ella se detuvo a escasos centímetros de él. Elías notó que sus manos temblaban. No era miedo. Era otra cosa. Un pulso profundo que subía desde la base de su columna. «¿Qué demonios me hiciste?» «Nada que tu cuerpo no haya aceptado», susurró Caelira. Sus dedos, largos y fríos, rozaron su pecho. Elías dio un paso atrás, pero no pudo seguir alejándose. Algo invisible tiraba de él hacia ella, como si el espacio entre ambos fuera un imán imparable. «Dices que no me quieres, humano. Pero tu cuerpo no sabe mentir». Caelira alzó la mirada. Había fuego en sus ojos. Deseo contenido. Orgullo herido. Y algo más, algo frágil. Elías intentó resistirse. Pero cuando ella colocó su mano sobre la suya, cuando sintió ese calor brutal que lo atravesó como una ola de energía pura, comprendió que no podría escapar. No sin romperse. Ella se inclinó y lo besó. No fue suave. Fue una declaración de guerra. Sus labios eran firmes, seguros, hambrientos. Y cuando él, sin darse cuenta, respondió al beso, una descarga lo estremeció de pies a cabeza. Se separaron jadeando. Caelira apoyó su frente en la de él. «Esto no es un juego, Elías. El vínculo exige entrega. No puedes rechazarme sin rechazarte a ti mismo». «No te conozco», susurró él, con la voz hecha pedazos. «No sé quién eres. No sé qué somos. Lo sabrás. Tu alma ya lo sabe. Solo falta que tu mente lo acepte». Caelira se alejó sin decir más. La puerta se cerró tras ella. Y Elías se quedó en pie, solo, con su corazón golpeando tan fuerte que apenas podía oír sus propios pensamientos. El viaje hacia Ceitur Prime debía ser seguro, rápido, una simple formalidad para presentar a la nueva pareja enlazada ante la cúpula interplanetaria. Pero el universo parecía empeñado en probar su unión desde el principio. La nave diplomática atravesaba el corredor de neblina solar cuando el primer impacto sacudió los estabilizadores. Las luces parpadearon. Alarmas en tonos que Elías no reconocía comenzaron a sonar en todos los corredores. Un segundo estallido hizo que el suelo temblara bajo sus pies. Elías se levantó de un salto desde el diván donde había intentado ignorar el ardor del vínculo durante las últimas horas. Corrió por los pasillos curvos de la nave, buscando respuestas, y se topó de frente con Caelira. Ella llevaba su armadura de batalla por primera vez, ajustada a cada músculo de su cuerpo, y sus ojos parecían dos dagas de obsidiana ardiendo con furia. «Nos están atacando», dijo, sin detenerse. «Alguien nos ha traicionado. Esto no es un simple ataque pirata». «¿Cómo lo sabes?» «Porque están usando códigos que solo el Consejo debía conocer». Elías sintió un escalofrío. Iba a responder, pero el techo estalló sobre ellos. Un trozo de la estructura se desplomó en llamas. Caelira se lanzó sobre él sin pensarlo, cubriéndolo con su cuerpo mientras el fuego lamía el suelo. Rodaron por el corredor, envueltos en humo y destellos rojos de emergencia. Él la miró desde abajo, todavía sin entender cómo una criatura tan letal podía oler a savia fresca. «¿Por qué haces esto por mí?» Ella no respondió de inmediato. Su pecho subía y bajaba con rapidez, y sus ojos temblaban, aunque su rostro no mostraba miedo. «Porque ahora eres mi compañero. Porque si te pierdo, pierdo una parte de mí». La nave volvió a crujir, esta vez desde la sala de mando. Caelira se levantó, lo tomó de la mano y lo arrastró por los pasillos hasta una escotilla sellada. La abrió con una orden rápida. Dentro, una cámara blindada los esperaba. «Aquí estarás a salvo», dijo ella. «¿Y tú?» «Yo nací para luchar». Antes de que pudiera detenerla, ella lo besó otra vez. Pero esta vez no fue por impulso. Fue con urgencia. Como si ese momento pudiera ser el último. Elías no supo cuándo cerró los ojos. Solo sintió el temblor de su pecho,
el ardor del vínculo latiendo en sincronía con el de ella. La puerta se cerró. El silencio lo envolvió. Horas pasaron. Oh, minutos. El tiempo dejó de tener forma. Hasta que la escotilla volvió a abrirse con un gemido metálico, y Caelira entró tambaleándose, la armadura rota, sangre oscura en los bordes de sus labios. Elías la atrapó antes de que cayera. Caelira. Ella alzó la mirada con esfuerzo. Sonrió apenas. No todos sobrevivimos. Nos vendieron. Pero tú estás bien. Eso es suficiente. No. No lo es. La sostuvo con más fuerza, apretando el rostro contra el cuello de ella. Sus cuerpos ardían, pero no por el lazo. Era más que eso ahora. Era la certeza de que no podrían continuar si uno de los dos caía. Caelira cerró los ojos, su respiración agitada. Y Elías, en silencio, decidió que si alguien los quería muertos, tendría que pasar por encima del primero. El mundo en el que aterrizaron no tenía nombre. En los registros lo llamaban solo Sector Olvidado 7A. Un planeta sin luz artificial, cubierto de selvas negras, ruinas envueltas en niebla y un cielo que nunca se decidía entre tormenta o ceniza. La nave había colapsado tras el segundo salto. Nadie acudió en su ayuda. Ninguna señal fue respondida. Estaban solos. Elías y Caelira caminaron durante horas por un bosque de ramas afiladas como cuchillas, bajo lluvias ácidas que apenas su armadura podía resistir. Él no sabía cuánto más podía soportar. Sus músculos dolían, las manos le sangraban. Pero cada vez que miraba a Caelira, avanzando delante de él, con la espalda recta y la mirada fija, sentía que debía continuar. Por ella. Por lo que habían compartido en aquella cámara. Por lo que ahora ardía en su pecho cada vez que la tenía cerca. Encontraron refugio en lo que parecía el vestigio de una antigua torre de observación. Sin energía, sin armas. Solo piedra fría, sombras alargadas y el sonido lejano de criaturas que no querían ser vistas. El fuego lo improvisaron con partes de la nave caída. Ardía débil pero constante. Las chispas se elevaban hacia el techo roto, bailando entre los huecos que dejaban ver un cielo morado. Caelira se sentó frente a él, sin decir una palabra. Por primera vez desde que la conoció, no parecía la guerrera letal que todos temían. Había algo frágil en su expresión, como si el peso de todo lo que había hecho finalmente comenzara a desgarrarla desde dentro. Elías rompió el silencio. Pensé que no sentías miedo. Ella lo miró fijamente. Sus ojos brillaban con un fulgor húmedo, profundo, desgarrador. No solía temer, respondió. Hasta que te conocí. La frase lo dejó sin aire. Caelira bajó la mirada, como si se avergonzara de haberlo dicho en voz alta. Antes de ti, solo tenía deberes. Honor. Nada más. Pero ahora, si algo te pasara, no sé si podría seguir. El fuego crujió entre ellos. Elías se acercó sin pensar. Se arrodilló frente a ella. Le tomó las manos con lentitud, temiendo que se apartara, pero Caelira no se movió. Sus dedos eran fríos al tacto. Pero temblaban. Temblaban como los suyos. No sé cómo ocurrió, dijo él en voz baja. Pero me importas. Me importas más de lo que debería. Más de lo que entiendo. Caelira alzó la vista. Su rostro a centímetros del de él. Respiraban el mismo aire. Compartían el mismo calor. Y en ese instante, el vínculo no dolía. Latía. Él la besó. No con desesperación. No con fuego. Con ternura. Con miedo. Con la certeza de que si el universo decidía acabarlo todo al día siguiente, él necesitaba ese momento. Necesitaba memorizar el sabor de su boca, el roce de su piel, el suspiro que ella dejó escapar al hundir los dedos en su cuello. Ella lo rodeó con los brazos, tirando de él hasta hacerlo caer sobre su pecho. Se fundieron en un abrazo tembloroso, real. Ya no había cadenas. Ya no había deber. Solo quedaban ellos. El fuego los envolvía con su luz tenue. Afuera, las criaturas del planeta aullaban en la distancia. Pero dentro de esa vieja torre, dos almas enlazadas se encontraron más allá del pacto, más allá de las reglas. Por fin, el vínculo no era una prisión.
Era una promesa. El amanecer en el planeta muerto no trajo sol ni esperanza. Solo una claridad gris que se filtraba entre los escombros de la torre. Caelira despertó antes que Elías, su cuerpo aún enredado con el de él, ambos cubiertos por una manta improvisada. Lo observó en silencio, estudiando cada línea de su rostro, como si no fuera a tener otra oportunidad de hacerlo. Sabía que los habían encontrado. La nave que surcaba el cielo no era amiga. No emitía señales de rescate ni insignias del consejo. Era negra, sin distintivos, sin ruido. Una sombra voladora que flotaba como un depredador paciente. Caelira se vistió en silencio, dejando su comunicador activo sobre el pecho dormido de Elías. Lo miró una última vez antes de salir. Sus labios temblaban, pero su rostro estaba firme. Sabía lo que tenía que hacer. Él se despertó segundos después de que ella cruzara la puerta. Su pecho ardía. El vínculo se agitaba. Supo que algo no estaba bien. Se levantó de golpe y corrió tras ella, siguiendo el rastro de su energía como una cuerda invisible que lo guiaba entre árboles torcidos y tierra húmeda. No tardó en verla. Caelira estaba de pie en medio de un claro, rodeada por 5 soldados altar con armaduras negras y lanzas de energía. Frente a ellos, un trono portátil flotaba sobre el suelo, y en él, la figura esbelta de la reina Sinta, traidora del consejo, adorada por muchos, temida por todos. Sinta se inclinó hacia Caelira con una sonrisa venenosa. «Renuncia a tu título, entrega a tu compañero, y te dejaré vivir. Lo juro por la sangre de las estrellas». Caelira no respondió. Uno de los soldados sacó una esfera dorada. En su interior, el corazón vivo de un lazo roto latía con pulso irregular. Una amenaza directa. Si no lo haces, él morirá ante tus ojos y tú le seguirás, lentamente. Caelira bajó la mirada un instante. Solo uno. Y en ese instante de silencio, Elías apareció. Su figura cruzó entre los árboles como una ráfaga desesperada. «Aléjate de ella». Todos se giraron. Elías, sin armadura, sin armas, sin plan, se plantó frente a los soldados. Sinta rió con una dulzura cruel. «El humano tiene agallas. Lástima que también tenga huesos frágiles». Uno de los soldados se lanzó contra él. Caelira gritó, pero no alcanzó a moverse. Elías, guiado por un instinto más profundo que el miedo, esquivó el primer golpe, tomó una roca del suelo y lo derribó de un golpe seco. La esfera cayó de las manos del segundo. El vínculo brilló en su pecho como una llama blanca. Caelira se liberó. Su grito fue el llamado de una diosa. Saltó hacia el centro del combate, rompiendo la lanza de un soldado con las manos desnudas. Sus movimientos eran fuego, danza y furia. Uno por uno cayeron. Sinta retrocedió, por primera vez sin palabras. Elías cayó de rodillas. Un corte le cruzaba el costado, pero sus ojos estaban fijos en Caelira. Ella corrió hacia él, lo atrapó antes de que tocara el suelo. Lo sostuvo con desesperación. «No me dejes, por favor, no ahora». Él alzó la mano, ensangrentada, tocando su mejilla. «No iba a dejarte. Nunca». Ella cerró los ojos, apretó su frente contra la de él. El vínculo ardió en sus pechos como un fuego compartido. El corte se cerró lentamente. El dolor se disipó. La esfera dorada, aún activa, tembló y luego se quebró. El lazo ya no necesitaba artificios. Se había convertido en algo vivo, auténtico, imparable. Sinta gritó de rabia, pero no pudo hacer nada. La energía del vínculo los rodeaba. Ni dioses, ni traidores, ni ejércitos podían romper lo que habían sellado con sangre, lucha y deseo. Caelira abrió los ojos, respirando con fuerza. «Somos uno ahora, Elías. Para siempre». Y él, aún temblando, le respondió con la única verdad que le quedaba. «Entonces no tengo miedo». El cielo sobre el planeta olvidado se quebró en un rugido dorado cuando el Consejo de Armonía llegó con toda su fuerza. Naves de guerra flotaban como titanes entre las nubes, y las figuras brillantes de los guardianes interestelares descendían por haces de luz plateada. Pero ya no era una operación de rescate. Era una rendición ante algo más grande.
El vínculo entre Caelira y Elías brillaba como una llama viva sobre sus pechos, proyectando una señal que ninguna raza, ninguna máquina, ningún dios podía ignorar. Era antiguo. Era sagrado. Y jamás se había visto entre un humano y una sentariana. Sinta, derrotada, fue encadenada por sus propios soldados. El miedo en sus ojos no era por la captura, sino por lo que había presenciado. Por la verdad que ardía entre ellos dos como una profecía cumplida demasiado pronto. En la gran sala de cristal de la nave madre del Consejo, Caelira y Elías se presentaron juntos. Caminaron entre embajadores que guardaban silencio absoluto, incluso aquellos que antes se habían opuesto a su unión. Nadie habló. Nadie se atrevió. Porque la energía que irradiaban los envolvía como un campo de fuerza invisible. No era magia. No era política. Era amor. Elías llevaba una túnica ceremonial que le quedaba extrañamente bien. Ya no parecía un visitante frágil, un testigo accidental. Ahora era parte del tejido mismo del nuevo equilibrio galáctico. Su mirada era firme. Su cuerpo, fuerte. Su corazón, invencible. Caelira caminaba a su lado con orgullo absoluto, con una sonrisa apenas visible que él solo reconocía cuando la miraba de cerca. En sus ojos no había frialdad ni dureza. Solo ternura feroz. Uno de los ancianos se levantó de su asiento y habló por todos. Los hemos observado. Los hemos dudado. Los hemos juzgado. Pero el vínculo ha hablado más alto que cualquier ley. Lo que ustedes han forjado no se puede romper. Es algo que todos en esta galaxia habían olvidado. Y que ustedes han devuelto a la vida. Elías no respondió. Solo entrelazó su mano con la de Caelira. Ella lo miró y asintió lentamente. No lo hicieron por gloria. Ni por deber. Lo hicieron por amor. Días después, en el Jardín de los Silencios, una plataforma suspendida sobre un océano de nubes en la órbita de Sentara, Caelira y Elías descansaban bajo una bóveda de estrellas. Ya no había amenazas. Ya no había persecuciones. Solo paz. La primera verdadera paz que habían conocido desde que se cruzaron por accidente en aquel salón ceremonial. Caelira apoyó la cabeza en su pecho. Escuchaba su corazón como si fuera música. Nunca creí que esto sería real, murmuró. Elías le acariciaba el cabello con suavidad, sus dedos deslizándose por la piel de su cuello. Yo tampoco. Pero si tuviera que repetir todo, incluso el miedo, la sangre, el fuego, lo haría. Solo para volver a encontrarte. Ella lo besó despacio, sin prisa. No había urgencia esta vez. No había guerra. Solo ellos. Y en ese silencio profundo se abrazaron sin hablar más. El vínculo ya no ardía. Ahora era calor. Calma. Eternidad. Porque en un universo de alianzas frágiles, traiciones escondidas y batallas infinitas, ellos habían elegido algo distinto. Ellos se eligieron el uno al otro. Y eso fue suficiente. Eso fue todo.